Hola, buenas tardes y buenas noches en algunos lugares. Bienvenidos al estudio de esta semana. Esta semana es el estudio de la Parashá Ki Tisa y en este periodo les comentaba que vamos a comenzar los estudios con el estudio de la porción, por algunas cuestiones técnicas. Y posteriormente veremos los estudios restantes. Entonces, primero, antes de comenzar la lectura, vamos con los comentarios que haya acerca de su experiencia que tuvieron precisamente en la lectura de la semana de esta porción. ¿Cuáles han sido su experiencia, sus impresiones, algo que quieran compartir? De a uno, de a uno. Si no hay, empezamos, pero sí me gustaría escuchar algún comentario. Si no, no hay problema, no pasa nada. Pues en lo personal, reverendo, tuve una semana pues pesada. Siempre hay buenos motivos para estar bien. Es decir, mientras uno esté bien disciplinadito, las cosas siempre pintan bien, pero la información que recibí hoy en esta paracha se me hizo, lo viví fuerte, creo, Ujú. o siento más bien. Me di cuenta me voy dando cuenta de muchas cosas. No sé cómo expresarme bien, pero mm, es que siento que exagero, pero ustedes díganme. No, Por adelante, ejemplo, adelante. por ejemplo, soy medio radical en el sentido de que cuando hago algo me gusta hacerlo bien y me gusta profundizar y me gusta hacerlo al 100. Entonces, por ejemplo, con esto del becerro de oro, me di cuenta de que todavía está ese becerro de oro en la actualidad. Lo, lo percibí, ya lo venía percibiendo, sobre todo en otras personas, pero cuando me di cuenta de que yo también tenía mi becerro de oro, que es mi iPhone 14 Pro, toda mi tecnología, porque me sorprendió leer en la Biblia cabalística de que el becerro de oro no más era una estatua, sino que estaba viva, dice. O sea, estaba animada, ¿no? Ujú. Así de poderoso era ese becerro de oro. Y de pronto, pues me veo muy pues como que muy enganchado con la tecnología esta, ¿no? Que tiene sus dos polos, pues, ¿no? Puede ser muy buena, es un arma de doble filo, pues. Entonces lo que he estado haciendo, por eso digo que soy muy radical, ustedes díganme, porque ahorita lo que estoy haciendo es apagar el teléfono 2 horas antes de irme a dormir. No voy al baño con el celular. Ujú. Entonces me estoy tratando de ya, no lo puedo romper como Moisés, ¿no? Las tablas, porque de plano pues, me costó muy caro, pero vieron, o sea, no, sigo como que me siento muy esclavo, muy esclavizado, pues, ¿no? Entonces, no sé, por eso les digo, no sé si estoy exagerando, ¿no? O me trato demasiado, o soy medio muy severo conmigo mismo, no lo sé, pero son las cosas son los paralelismos que yo encuentro con esta porción, pues, ¿no? Y también como veo como mi negatividad está ahí todavía y está queriéndome, que no quiere, como que eso que llaman el hasatán, pues, ¿no? El ego no me deja, ¿no? Y como que, pero lo bueno es que me doy cuenta también, ¿no?
Ajá. Y bueno, no ha sido muy fácil esta semana, pero sí, sí la he disfrutado. Y ya no quiero profundizar, bueno, no quiero ya, bueno, hasta ahí dejo mi comentario. Muy Gracias. bien, Armando, muchas gracias. Mira, efectivamente, el becerro de oro es un código que lo podríamos decir que lamentablemente continúa vivo, está vivo en todos los tiempos, en todas las épocas, pero a la vez es una etapa que toda la humanidad, por la que toda la humanidad tiene que pasar, ¿sí? Entonces, eh, efectivamente, si observamos hacia afuera, la mayoría de la humanidad está esclavizada del mundo material, de las posesiones, de los bienes, del dinero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Este, en relación, sin embargo, otra vez, es una etapa que todo mundo debemos pasar, ¿sí? Algunos tal vez ya pasamos por ahí, otros la estamos pasando, otros la van a pasar, este, porque es algo necesario para este proceso en el cual estamos. Particularmente para el pueblo de Israel, que son la congregación de los iniciados. Y por otro lado, en la cuestión de la tecnología, pues está muy de acorde con la tónica de la era. O sea, es imparable ahorita los avances tecnológicos y va a haber más. Y no podemos tampoco hacer como que no existen o que no nos envuelva en cierta manera, en cierto grado, esa ola tecnológica. Lo que sí podemos hacer es sacarle el provecho que tienen, porque sí tiene un aspecto positivo. Este, mm, y tratar de extraer ese aspecto positivo, ¿no? Y yo creo que tampoco, mientras nos permita continuar con nuestro diario vivir de una manera sana, favorable, que nos permita crecer, evolucionar, yo creo que no pasa nada, ¿no? El problema es cuando ya nos controle, nos domine y no nos permita ser nosotros mismos. Porque lamentablemente sí haya personas, yo creo que a a la multitud, que los domina los avances tecnológicos. Bueno, y vamos a ver entonces que esto del becerro de Perdón, Pedro, oro. ¿puedo comentar algo? Sí, adelante, Aida. Gracias. Me parece bastante buena la observación que hace Armando, porque tienes razón, en la mayoría de los jóvenes y muchas veces adultos, a veces sí nos enviciamos en el celular. De hecho, los creadores de todo esto no permiten que sus hijos estén más de 1 o 2 horas al día en el celular, se los quitan porque ellos saben lo dañino que es. Pero yo pienso que aquí en las tablas, por ejemplo, cuando Moisés rompe las tablas, pues es lo que está haciendo Armando. Él no puede, dice, no puede romper el celular, obvio, pero ya rompió con ese, ¿cómo le llamamos? Por decir, con ese hábito de no querer estar tanto tiempo en el celular. Yo creo que Con me esa parece dependencia. exactamente. Entonces me parece muy bien lo que está haciendo. Muchas Muy gracias. bien. Aida, muchas gracias. Francisco, ¿no te escuchamos, Francisco? Ahí está. Ok. Gracias. Quiero comentarle algo al grupo, a ver si ellos han escuchado algo de lo que voy a decir. Yo, en realidad, nunca he leído la Biblia completa, pero pasajes sí los había leído y este del becerro de oro ya lo había leído, pero no me había dado cuenta de un detalle que lo vi en el Zohar. Eh, sí, en la Torá dice que salieron de Egipto
ojalá tú hayas escuchado o algunos de ustedes hayan escuchado algo de esto. En la Torah dice que salieron de Egipto gentes de muchas clases, pero no le puse yo atención cuando lo leí. Y en el Zohar dice que no salieron únicamente israelitas, Así es. que también salieron egipcios Sí, algo que en llaman las ese multitudes éxodo. mixtas. Y ándale, Ujú. y que incluso en el Zohar mencionan los nombres de algunos 3 o 4 y que eran los magos del faraón. Sí. Entonces, el capítulo 32 en concreto, en 3 o 4 partes, el Zohar habla de, 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 de que hay claves en ese capítulo 32 de actos de magia. Digo, yo no sé si serán para trabajos de niveles más elevados, ¿no? Ujú. Pero únicamente quería preguntar, ¿han escuchado algo de eso ustedes? Porque como te digo, yo es la primera vez que me pongo a pensar en ese detalle. Sí, Y que Sí, bueno, incluso ya había los escuchado. que, perdón, sí, los que dirigieron lo del becerro de oro y todo eso, fueron los magos egipcios que iban mezclados entre la multitud. sí, mira, lo que yo he visto en anteriores ocasiones y en esta también es efectivamente eso, que no únicamente salió el pueblo de Israel, sino que los acompañaron muchos egipcios que supuestamente se habían convertido al judaísmo, supuestamente, y a esos se le llamó la multitud mixta. De hecho, Hashem, si, no recuerdo si en la porción anterior lo vimos o por ahí lo miré yo, Hashem le recomendó a Moshe que no llevara con él Ujú. a la multitud mixta, Y que no porque él confiara en sabía, ellos. mande, Y que no confiara en ellos, algo sí, así. exactamente, pero Moshe le dio un argumento y terminó llevándolos. Le dio al modo de Moshe, ¿no? Que como que le gustaba mucho contradecir a Hashem, ¿no? Sí. Este, le dio un argumento diciendo que el pueblo de Israel no iba a dar fe de todo lo que iba a pasar, testimonio, pero sin embargo, los opositores sí, o sea, la multitud mixta. Y bueno, finalmente lo dejó Hashem que lo llevara. Y efectivamente, cuando Moshe subió por primera vez al Sinaí y tardó 40 días, entonces se empezaron a desesperar. Ah, bueno, un poco antes. Eran personajes que manejaban la magia, efectivamente, y empezaron a persuadir a Aarón a que ya les construyera otro, Sí, fueron ellos. otro, ¿cómo se llama? Ídolo. El becerro de oro, pues en este caso, Sí, otro que ídolo. ya no iban a esperar a Moshe, otro ídolo, exactamente. Entonces, a mí lo que me llamó mucho la atención es que Aarón se haya dejado envolver, porque era, hagan de cuenta que era el segundo del movimiento, ¿no? Pues sí. Era el segundo, era que no se hubiera dejado envolver. Y en ausencia de Moisés era el primero ahí. Exactamente, era el primero en ausencia de Moisés. Y entonces, bueno, sucedió eso. Hicieron el becerro y y sí, efectivamente todo lo que ya conocemos. Y sí, vienen algunas claves en ese capítulo que a ver si nos da tiempo de comentar un poco de eso, porque no viene en este material, pero a ver si lo comentamos. Ok, ¿Alguien gracias. más iba a comentar, Armando, o no? No, simplemente quería decir que sí había leído de que esto de de los que iban egipcios dentro de este éxodo. Ajá. Y sí, también me llamó mucho la atención de que Aarón se presta, pues, ¿no? A eso, pues, ¿no?
y se sigue repitiendo, insisto, se sigue repitiendo todas estas cosas, pues, ¿no? De que los buenos se hacen como malos de pronto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, entonces siento como que eso, de hecho, eso me da como que cierta esperanza, ¿no? Como dice el maestro Carlos, todos tenemos remedio, ¿no? Sí. Entonces me empiezo a tratar suavemente también, porque insisto, me trato medio duro en el sentido de que cuando veo que meto las cuatro, entonces ahí me empiezo a jalar las orejas, pues, ¿no? Y curiosamente no son cosas tan malas, pues, ¿no? Ahorita que lo reflexiono, ¿no? Pero son cosas como el celular, ¿no? O la mujer, o cosas así, pues, ¿no? Entonces, mi pasado, ¿no? Mis errores que tampoco son así Tan graves. exactamente, pero Sí. sin embargo pues no sé si sean mis taras o mis complejos psicológicos, mis heridas emocionales que están usando mucho anda muy de moda las heridas emocionales Sí, y no sé, o sea, quizás sea un poco eso, pero definitivamente me siento bien leyendo cada semana todo esto, porque siempre, y sobre todo cuando llega Moisés y aunque rompe las tablas, le dice, si no los perdonas, dice yo, no cuentes conmigo, algo así, ¿no? ajá, Entonces digo yo, híjole, entonces sí, tengo remedio, digo, ya claro. me empiezo a suavizar porque sí soy medio duro. Sí, no es para tanto. Y por un lado, qué bueno que siempre está ahí la parte del rigor, observándote, la columna de la izquierda, porque esa es el rigor, Saturno te está observando, autoobservando. Este, porque es bueno eso, para el crecimiento. Sería más inconveniente que no hubiera, observaciones, que no hubiera observaciones y siguiera todo de largo. Francisco, no sé si volviste a levantar la mano o era la misma. Sí, un comentario rápido. Sí, Eh, en el Zohar dan a entender que Aarón le quiso dar largas al asunto esperando a que bajara Moisés, ajá, que cuando ya no pudo contenerlo mucho, les dijo, bueno, pues traigan el oro de los pendientes de las esposas, de las hijas, de los hijos. sí. Él pensaba, dice, pues hay que se entretengan discutiendo con las esposas y los hijos a ver si les dan los pendientes mientras baja Moisés. Sí, Y no, pues era como tú dijiste ahorita, es una etapa que se tenía que dar, la del becerro de oro, lo del materialismo. sí, efectivamente. Pero eh, tanto los trató de contener a Aarón que en el Zohar, incluso ni en la Torá dicen ellos, no le echan la culpa a Aarón del becerro de oro, No, porque al menos en castiga, esta porción no. mm, porque Hashem castiga a esa multitud mixta Ujú. por el becerro de oro, pero a Aarón no, no, no lo culpan a él, porque él trató de evitarlo. Fíjense, hay algo interesante respecto a ese comentario. En esta porción, en esta etapa, no se le hace nada a Aarón. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Hashem lo necesitaba. El sistema lo necesitaba, la humanidad lo necesitaba. Pero posteriormente sí se le llama a cuentas cuando la situación de sus hijos, que utilizan el fuego extraño, no sé si recuerdan, y que mueren. Viene por ahí un pasaje que dice que es sus hijos sabían de esa situación, de Aarón, y lo hicieron como para saldar ese aspecto con la divinidad. Lo vamos a ver en su momento, pero proviene de esto del becerro de oro. Es que los hijos de él eran sacerdotes también, ¿verdad? También eran sacerdotes, sí. Sí, 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 algo recuerdo así de que, como para pagar el karma del papá. efectivamente, tenían que limpiar la situación. Muy bien, pues muy interesantes los comentarios. Vamos a ir adentrándonos en el tema más todavía. Entonces dice,
Quizá se traduce cuando cuentes, cuando subes, cuando levantas. Hay varias traducciones muy interesantes. Y empieza, y le dijo el Eterno a Moisés, cuando cuentes el número de los hijos de Israel, cada uno ofrecerá al Eterno medio shekel por su alma, para que no sufran plagas por el empadronamiento. Sin embargo, yo aquí pongo una que por ahí, que viene en el diccionario hebreo, español, arameo español, de Moisés Chávez, que se me hace muy interesante porque es diferente a la que se maneja normalmente, que dice, cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel, da otra perspectiva. Y continuaría diciendo, cada uno ofrecerá al Eterno medio shekel por su alma. Entonces, después de que veamos el contenido de este material, vamos a ver que esta traducción ofrece una perspectiva muy interesante. De hecho, aquí lo que está en amarillo de hebreo es Kitishá, Kitishá ad Rosh, que es cabeza, y Bene Israel. Bueno, ¿qué es todo esto que estamos comentando aquí? Bueno, entonces dicen, esta porción es muy importante ya que en ella aparece el episodio del becerro de oro. Moisés desciende del Sinaí con las 2 tablas y se revela Keter a través de los 13 atributos de misericordia. Vamos a ver un poco de los 13 atributos de la misericordia. El núcleo de la Sejilot es el texto bíblico Amonai, Amonai, que en realidad, o bueno, que se lee como Adonai, Adonai. Las Sejilot son oraciones de arrepentimiento. El Ruham be Hanun, que viene en Shemot 34:6, el capítulo 34:6. Estas palabras se conocen como los 13 atributos de la compasión de Dios. Maimónides explica que por atributos no debemos entender que estas son cualidades de Hashem, es decir, lo que Hashem es, lo cual está más allá de nuestra comprensión, sino más bien como Hashem opera en este mundo. Estas palabras fueron invocadas por Moshe Rabenu en un momento muy delicado, cuando el pueblo de Israel adoró el becerro de oro. Y Hashem propuso destruir a Israel. Recuerden que Dios quería acabar con el pueblo. Sin embargo, Moshe intervino, le rogó a Hashem que perdonara a Israel y Hashem lo hizo. Rabí Yohanan explica en el Talmud que Hashem le enseñó a Moshe Rabenu que cuando invocamos estos 13 principios, nuestras transgresiones serán perdonadas. Estoy tratando de corregir un punto aquí. No, pero permítanme. Entonces sí tenemos remedio. Sí, efectivamente. Entonces, esos 13 atributos son Hashem, Dios actuando desde la compasión, a diferencia de Elohim, que alude a Dios actuando desde la justicia, desde la columna izquierda. Hashem de nuevo, y la repetición del nombre de Hashem nos enseña que que una vez que nos arrepentimos de nuestras transgresiones, Dios se comportará con nosotros exactamente igual que como se comportó con nosotros antes de que cometiéramos ese error. No hay rencor ni resentimiento, sino un perdón total y completo de su parte. El asunto es arrepentirse verdaderamente, de corazón, de alma. Hashem lo percibe cuando es así. Él, poderoso en su compasión, aun cuando algunos no lo merecen, cuida de sus criaturas de acuerdo a sus necesidades. Rahum, misericordioso. Behanún, clemente, cuando la humanidad ya está en peligro.
Erech Apaim, lento para la ira. Berab Gesed, y generoso para actuar con bondad. Be Emet, Dios practica la verdad. Notzer Gesed la Alafim, y mantiene su bondad por 1000 generaciones. No se Abón, perdona nuestra iniquidad. Bafesha, nuestras transgresiones. Bejatá, y nuestros pecados o errores. Benaque, y cuando nos arrepentimos con sinceridad, borra de su registro todas nuestras transgresiones. El rabino Elijayú escribe en su libro Reshit Jochma que la expresión del Talmud, cuando invocamos estos 13 atributos, nuestras transgresiones serán perdonadas, no debe ser entendida como cuando recitemos estos 13 atributos, sino cuando imitamos estos 13 atributos. Esto significa que cuando nos comportamos con los demás de acuerdo a estos 13 atributos de Hashem, seremos perdonados por él. Bueno, eso es en cuanto a los atributos. Si hay comentarios me dicen. Kitizá quiere decir cuando subes. Es una de sus traducciones. Es por ese motivo que la parashá comienza hablándonos del medio shekel, ya que a través de la donación subimos de nivel. Durante los tiempos bíblicos, el shekel fue dividido en 20 unidades, significando que medio shekel son 10 unidades. Entonces, cuando nos habla que cada alma deberá pagar 10 shekel, está hablando de 10 unidades que deben ser otorgadas, ¿no? Hay dos tipos de luces, la luz directa y la luz retornante. El número 10 es la letra Yud, el símbolo de la perfección del árbol de la vida, y son 10 sefirot. Cuando abrimos la palabra Yud, como se escribe, está escrita por la Yud, la Bab y la Dalet. Contiene a la Yud de las 10 sefirot y a la Bab número 6 y a la Dalet 4, que suman otros 10 y nos dan un total de 20, que es el valor del shekel. Esto es para enseñarnos que cada vez que queremos conectarnos a la luz, tiene que ser a través de un proceso que está involucrado con 20 sefirot. ¿Alguien habló? ¿No? Ok, cada vez que queremos conectarnos a la luz, tiene que ser a través de un proceso que está involucrado con 20 sefirot. El primer 10 significa yo quiero, que es nuestro deseo de recibir. Sin embargo, las leyes de nuestro universo no nos permiten estar constantemente en un estado de yo quiero. Esta es la frecuencia del final y de la muerte. Y el Zohar nos enseña que cuando nos centramos solo en el yo quiero, atraemos luz directa, produciendo el efecto de un cortocircuito que quema y destruye. Es decir, en otras palabras, no podemos estar siempre únicamente pidiendo o recibiendo. Tenemos que hacer la contraparte, dar, compartir, aportar. Para conectar con la vida y con la luz necesitamos crear 10 sefirot, las 10 sefirot adicionales, que es la luz retornante, que significa regresar la luz que recibimos al poder de dar y compartir con nuestros semejantes. Este es el segundo 10. Donar, entonces donar el medio shekel significa crear esta luz retornante que nos eleva. Y esta es la explicación del por qué esta porción se llama Kitizá, que significa cuando subes, porque nos aporta la luz que va de retorno al sistema que sube. Creo que aquí es adecuado el comentario de la traducción que puse al inicio, de la otra traducción, que era cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel,
si la recuerdan, la regreso un poco. Está aquí cerca al inicio. ¿Dónde quedó? Cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel, y continuaría entonces, cada uno ofrecerá el medio shekel, es decir, cada uno generará esos 10 sefirot de la luz retornante mediante la donación, mediante el otorgamiento, y tiene un significado importante, porque recordemos, Hashem le está diciendo a Moshe esta expresión. Moshe, por una parte, es la parte más elevada de nuestro ser interno. Y por otro lado, es el líder espiritual de la comunidad del pueblo de Israel, es decir, de los iniciados. Habla de los maestros que dirigen la tradición, por ejemplo. Cuando dice, cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel, se está refiriendo a que cuando los hijos de Israel estén listos, estén preparados para avanzar en una etapa siguiente, ellos lo expresarán aportando ese árbol de la vida generado a través de la donación del medio shekel. Bueno, me quedé por aquí. El secreto de la abundancia está en devolver lo que recibimos. Así que la Torá nos está diciendo que si queremos tener más, debemos o tenemos que devolver la 10ª parte del dinero que recibimos. Pero no únicamente se refiere al dinero, sino a todo lo que recibimos. A la luz, al amor, a la felicidad, a la paz, etc. Y cuando esto sucede, el sistema de la creación comprende que puede fluir a través de nosotros hacia el mundo. El Creador está en constante rastreo de almas que sirvan de canales para poder fluir al mundo, y se compadece cuando nos imponemos todas las carencias que padecemos. En otras palabras, las carencias que tenemos es porque nosotros mismos tenemos obstruidos esos canales de la luz que siempre está emanando desde la fuente, desde Keter, hacia abajo, hacia nosotros, hacia las más sefirot, con la idea de llenar nuestras vasijas, pero nosotros por diversas circunstancias, por miedos, por vanidades, por ego, por orgullos, etcétera, bloqueamos ese acceso de la luz. Y eso es lo que genera nuestras carencias. Bueno, Moisés subió al monte Sinaí a buscar las tablas que representan la sabiduría de la Kabbalah. Explica el Zohar que esto es un código, puesto que Moisés significa la perfección del hombre corregido a través del otorgamiento. Cuando Moisés desciende del monte Sinaí, significa el descenso espiritual de la humanidad. El becerro de oro es un código que indica el retroceso que la humanidad hizo en su separación con el Creador, por lo cual se destruyeron las primeras tablas. Con la revelación del monte Sinaí, se eliminó la separación que había entre el hombre y Dios por 39 días y 18 horas, que fue lo que demoró Moshe en el monte Sinaí. Pues todos pudieron escuchar la voz de Dios, que como consecuencia disipó toda la duda, e inclusive dice la Torá que todos tuvieron miedo. También esto es un código, porque el único que teme a Dios es el ego. Dice el Zohar que logramos acercarnos a Dios cuando le tememos, porque ante la presencia divina, la serpiente interna que nos habita tiembla, se disminuye, regresa a su guarida. Enseguida vamos a ver qué es esto de la serpiente interna. Así que el temor a Dios inicia la reducción del ego.
La serpiente, aquí está, son nuestros instintos de supervivencia que se desproporcionaron cuando el temor a la muerte se hizo más fuerte en el hombre. Esto surgió y se acrecentó a partir del pecado original, del llamado pecado original, de la desobediencia en el paraíso por parte de Eva y de Adán. Ella debe regresar a su función de origen y eso solo lo logramos cuando cambiamos el temor a la muerte por el temor a Dios. Fíjense, muy importante, son dos cosas muy diferentes. El temor a la muerte, por lo cual actuamos instintivamente, trabajando por la supervivencia nada más. Y el temor a Dios es el temor a lo superior, a la divinidad, a la ley, en base a nuestras faltas. Desde Abraham hasta Moshe, la humanidad vivió un proceso de acercamiento a Dios en forma progresiva y colectiva. Por eso el pecado del becerro de oro se asocia con idolatría. Becerro de oro en hebreo se dice eguel, que quiere decir redondo, que viene de la raíz gligul, que significa cíclico o periódico. El pecado del becerro de oro estaría relacionado entonces con mantenerse o mantenernos presos de los impulsos instintivos, recibiendo los golpes de los ciclos de la naturaleza que nos dominan, siendo incapaces de mantener el equilibrio en nuestras vidas. Fíjense, a esa parte oculta hace alusión el becerro de oro, ya atendiendo su significado en hebreo. Mantenernos presos de los ciclos naturales, y a nuestra parte instintiva. El pecado del becerro de oro significa, hemos comentado en otras porciones que esto del pecado, no es un término muy adecuado en nuestros tiempos, sin embargo, se sigue manejando, ¿no? Pero ya en esta época es más adecuado manejarlo como errores o experiencias simplemente. Entonces sería el error del becerro de oro significa el deseo de reemplazar al Moshe interno. Es decir, al ver que Moshe no aparecía, el pueblo dudó a pesar de todo lo que presenciaron desde su salida de Egipto y pensaron en reemplazarlo. Aquí anoté yo en pregunta sobre Aarón, por lo que les decía al inicio, de lo importante que fue Aarón ahí ante esa situación. Que si lo vemos desde una perspectiva, lo podemos ver como una falla de Aarón, pero si lo vemos desde otra, fue algo pues que permitió esa situación necesaria para la humanidad. Esta duda rompió el eslabón que por generaciones los patriarcas habían formado y que terminaba de ser completado con la revelación del monte Sinaí. Por eso fue tan grave. ¿Algún comentario hasta aquí? Para que no se les pasen cosas importantes. Si no, continúo. Dice, si podemos entender que el acercamiento al Creador y la unidad es lo único que puede darnos la satisfacción que buscamos, estaremos derrumbando esa idolatría que nos consume la vida. Esta parte es importante. Dice, entender que el acercamiento a Hashem, al Creador, y la unidad, recordemos que unidad está vinculado con amor, tienen la misma gematría, y juntos, amor y unidad, dan el nombre divino de gematría 26. Es lo único que puede darnos la satisfacción que buscamos. Y con eso
estaremos derrumbando la idolatría. Es decir, miren, en Cábala se maneja que idolatría es todo aquello a lo que cedemos nuestro poder, a lo que le damos nuestro poder, y nos maneja, y nos controla, y nos debilita y nos baja nuestra vibración, etcétera, etcétera. A la vez que ocurre eso, estamos negando el acercamiento con Hashem, con el Creador. Entonces, una vez que recuperamos ese poder y entendemos que lo único que nos va a dar a llenar el vacío que tenemos es el acercamiento con Hashem, empezamos a eliminar esas idolatrías, esas dependencias externas. Entonces, los 13 atributos de la misericordia es algo que deberíamos tener a la mano siempre que se nos presenta un problema, porque en ello está la solución de muchos de ellos, de los problemas. La respuesta de Moisés al caos del becerro de oro es una gran lección. Moisés no se puso, se puso en oración al Creador y prácticamente le dice: todo lo que nos has dado hasta ahora ha demostrado ser insuficiente para quitar el mal del corazón de la gente. Por favor, danos algo más poderoso. Danos la habilidad de atraer la curación y limpieza de los reinos más altos aún. Danos el Keter. Fíjense, es muy profundo esta petición de Moisés, porque de hecho, creo que viene un poco más abajo, el hecho de que aparezca la palabra Rosh en hebreo en la escritura original, por eso es que se traduce cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel, porque aparece la palabra Rosh, que significa cabeza, pero está directamente vinculada con Keter. Entonces, toda esta situación nos va a llevar a conectarnos con Keter. Dice, entonces Moisés tiene una visión en donde se ve con un talit puesto mientras recita los 13 atributos de la misericordia. Los atributos atraen los poderes de curación de Seirampín. Es lo que estaba pidiendo Moisés para la humanidad. En ello radica el poder de esta porción. Keter se despierta por el mérito de Moisés, pues él mismo sirvió de canal para ello, de modo de dejarlo abierto para las futuras generaciones. Aquí hay algo muy, muy interesante, que es un proceso que Moshe inició en ese tiempo, en esa época, abrió ese canal, pero continúa abierto para todas las generaciones y para cada uno de nosotros que queramos hacer bajar esa energía, ese influjo, desde Keter hasta Seirampín. El Zohar llama Keter Ain, la nada, para indicarnos su naturaleza humilde, que abarca todos los otros atributos. Dice Moshe Cordovero en su libro Tomer de Borá que Keter es Rahanim pura. Rahanim es misericordia pura, que quiere decir clemencia absoluta. No hay ni un solo rastro de juicio o dureza en esta sefirá, en Keter. Tampoco presta atención a las conductas pecaminosas o duras que se generan en el mundo. Eso es más abajo de Keter. A partir de la columna izquierda. Si recuerdan, Keter está encima de los pilares, de los lados. Estos están más abajo de Keter. Su función principal, la de Keter, es emanar bondad hacia lo inferior. Las consecuencias de la ley de causa y efecto es inferior a Keter.
es entre las columnas de los costados. Al conectarnos con estos atributos, nos ponemos encima de la naturaleza de las cosas. De allí nuestro interés de despertarlo para que fluyan en nuestros 4 mundos. Sigo esperando si hay comentarios. Yo Sí. quiero preguntar. Ujú. Bueno, hablamos, no me quedó claro. Si estamos hablando de la corona de Keter, ahí está, digamos, lo que está más allá del bien y del mal. Así es. Entonces, de las sefirot de Keter hacia abajo, es ahí donde entran los juicios, donde entran las acusaciones. ¿Así es? Correcto. Sobre todo al lado izquierdo, en el pilar izquierdo. Ujú. Pero también está lo contrario, lo opuesto, en el pilar derecho. Ajá, está El- lo bueno y lo malo, ¿verdad? exacto. Ahí es donde Eh, empieza ya la dualidad, la polaridad, la ley de causa y efecto, etcétera. Sí, pero, qué más, Hilda? Te pero interrumpí. entonces, pero entonces si está lo bueno y lo malo, si llegamos a ese equilibrio, sí, o sea, ni para un lado ni para otro, aceptando las cosas así como son, sin juicio, o sea, para algo es, algo, hay una causa, que a lo mejor nosotros no la vemos, pero hay una causa que va más allá, que viene desde arriba de Keter. Y esto me hace pensar por el tema del becerro, Ujú. cuando Aarón de alguna manera cede a las pretensiones de los demás, y aunque él era el, digamos, el encargado del negocio, Sí, malbarata, ¿no? aparentemente sí. A- Ujú. Aparentemente. O sea, Ujú. aparentemente ya bueno, ¿cómo pudo acceder y hasta anduvo haciendo la colecta para hacer el becerro, Eh, ¿no? Exactamente. Y hasta dice un versículo que él lo hizo, el becerro de oro. Bueno, adelante, Hilda. Ajá. Entonces, aparentemente diríamos, oh, qué mal está si juzgamos desde esta polaridad. Ujú. Realmente lo que nos permite entender es la magnificencia y el poder de perdón que tiene Hashem para con nosotros, ¿no? Efectivamente. Sí, muy bien. De hecho, aquí se puede ver a la luz del árbol sefirótico de los pilares que efectivamente la humanidad necesitaba experimentar esas dualidades, esas leyes de causa y efecto. Por eso fue la construcción del becerro de oro. Obviamente tuvo sus consecuencias, ¿no? Miren, Hashem tal vez esperaba que la humanidad pudiera ascender directamente por la columna central, sin necesidad de esas dualidades, sin necesidad de esos juicios, pero la humanidad no estaba preparada. El pueblo de Israel no estaba preparado. Tenía que experimentar esas experiencias. Y por eso fue lo del becerro de oro. Y que también seguimos experimentando esa parte, ¿no? Cuando juzgamos o cuando nos castigamos, cuando estamos en la parte de juicio y de culparnos. Efectivamente, o simplemente cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores. Por eso comentó Armando al inicio que el becerro de oro sigue vivo, y es verdad. Y va a Ajá. estar vivo siempre, ¿eh? Va a estar vivo Pero siempre. va a Ajá. estar vivo siempre y cuando estemos en esa polaridad y de no entender que ese error, si lo encauzamos a un aprendizaje, es decir, ok, me equivoqué, lo Ajá. acepto y lo transformo. Sí, sí, efectivamente. Cuando yo digo que va a estar vivo siempre, me refiero para la gente, para las personas que aún están en ese estado. Para los que ya tienen el entendimiento, saben que hay que salvar esa situación. Cuantas veces se presente el becerro de oro, porque se va a presentar muchas, tenemos que salvarlo. Y que se presenta a cada momento. Bueno, yo creo Sí, que a lo largo del día estamos en muchas idolatrías
en función a lo mejor de una profesión, a lo mejor en función de situaciones económicas Así o es, de así, cualquier cosa, ¿no? de cualquier cosa. Realmente sí, y ahí viene el tema de la predisposición que tenemos, bueno, con estas imágenes de las personas que estaban incitando a hacer el becerro, ¿no? O sea, de alguna manera nosotros estamos este, pues estamos en un entorno donde está clamando, sobre todo porque es una sociedad pues muy individualista, muy metida en los logros y bueno, Sí, sí, y sobre todo muy materialista también, o sea, sobre todo aquí en Occidente. En Occidente tenemos más esa situación que en Oriente todavía. Francisco, antes de darte la palabra, Francisco, quiero preguntarle a Ana, ya estamos en la hora, ¿nos vas a seguir acompañando por esta ocasión? Sí, Pedro, voy a acabar, voy a esperar que terminemos El esto. estudio. Ujú. Sí, el estudio. Porque nos dices que todavía hoy no se ha hecho el cambio, ¿verdad? Empieza a las 2 de la noche, o Ah, sea que mañana, sí, por sí, pero ejemplo, mañana, sí, 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 ya vas a tener otro horario. sí, mañana Ok, va a amanecer temprano. sí, sí, sí. Yo creo que exacto, ya nos falta poco, ¿eh? Déjame ver, sí. nos falta poco. Pidió la palabra Francisco, levantó la mano. Ya, es un comentario rápido Sí, de algo que me vino a la mente. No sé si ustedes ya se dieron cuenta de esto que voy a comentar. Estás diciendo que está la palabra Rosh ahí ajá, en el versículo sí, y que Rosh es Keter, porque exacto. está arriba del árbol, o sea, la cabeza del árbol. Es la cabeza, exactamente. Hay otra parte, otro versículo en donde dice mmm, que cuando pasa Hashem, le dice que va a cubrir a Moisés para que no le vea la cara. Ah, sí, muy interesante. Y luego ya cuando yo pase, dice, me vas a ver la espalda. Ujú, Entonces, yo no lo había razonado de esa manera, pero me vino a la mente que por eso nos dicen que el árbol de la vida lo estamos viendo de espaldas, efectivamente, ¿verdad? efectivamente. Es una representación de Hashem. Ujú. Sí, Nada sí, más. Gracias. efectivamente, esa es la razón, porque a Dios lo estamos viendo de espaldas. Gracias, Francisco. No, ¿Dónde nos ustedes. quedamos? Yo creo que... ¿Dónde me ¿Puedo quedé? comentar algo, reverendo? Ah, sí, adelante. Pues es un poco la continuación de lo que decía al principio. El jueves tuve un concierto, ensayamos, estudié mis partes, todo estaba bien, pero ya en el concierto el jueves me equivoqué, no estaba concentrado, me estaba equivocando, error tras error, y obviamente pues cuando salí, la autoflagelación inmediatamente, ¿no? Cedí mi poder a esa idolatría de autocastigarme, estarme criticando y estar incluso dudando si yo era un músico. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, pero curiosamente hablé con mi principal de sección y le digo, oye, discúlpame, no sé qué me pasó, le dije yo, o sea, realmente, no sé, estos errores que tuve, incluso me puse hasta nervioso, sí, o sea, una cosa, una experiencia, yo ya tengo más de 20 años de músico, entonces, pues yo me sentía muy mal y le digo a él, ¿sabes qué? Pues discúlpame, y me dijo, no somos máquinas, me dijo, Ujú. todos nos equivocamos, me dice. Claro. Pero me dijo algo muy importante, por eso quiero comentarlo, pues y ahorita que estamos estudiando esto, me viene, me dijo, me dio la respuesta, porque me dice, todos cometemos errores, me dice. Ahora analiza el error, me dijo, y trata de que no vuelva a pasar. Así es. Y yo no lo comprendí porque todavía ayer estaba yo deprimido. Ajá. No toqué una nota musical ayer porque estaba yo deprimido. Y ya Sí. cuando me vi yo así, ya metiéndome al hoyo,
Ya dije yo, no, no, no. Y me fui a caminar a un parque que está aquí, le di vueltas hasta que llegué aquí a la casa. A las 7:30 doy la clase de yoga, di la clase de yoga, pero a las 9:30 me fui a dormir porque sí seguía yo con esa depresión, o sea, como que estaba huyendo de mí mismo. Ujú. Así lo estaba viendo, dije yo, ya, o sea, ya quiero parar con esto, ¿no? Ya quiero que se acabe el día, ya me quiero ir a mover y me dormí temprano. Pero esta lectura, este estudio me cambió la perspectiva. Hasta ahí, gracias. Sí, sí, muchas gracias, Armando. Efectivamente, a veces es uno mismo el que magnifica las situaciones y a veces, pues no es para tanto, ¿no? Es más, hay veces que cometemos errores y nos andamos castigando y los demás no se dan cuenta, fíjense. A veces sucede así también. Entonces, está bien corregirse, autoobservarse y corregirse, pero no castigarse. Creo que ese es el punto. Entonces continuamos. Dice, la manera de despertar la afinidad de forma con Keter es descubrir lo que representa la cabeza. Otra vez, el Rosh. Dice Moisés Cordovero, el ser humano debe avergonzarse si solo mira hacia arriba con el fin de enorgullecerse. En vez de eso, debe mirar hacia abajo, minimizándose, pues el ser humano se enorgullece cuando alza la cabeza con arrogancia, mientras que el humilde baja la cabeza. Es simbólico esto, ¿eh? Es simbólico. Bueno, también tiene algo literal, obviamente. En otras palabras, no hay nada que justifique actuar con crueldad y desprecio hacia los otros. Debemos concederle importancia a todo aquel que se nos cruce en el camino. Debemos tomarlo en cuenta y ser benevolentes con él, incluyendo a nosotros mismos. Esto requiere el trabajo de salir de sí mismo, requiere estar en un constante estado de alerta, lo cual es una cualidad que depende de Keter. Es decir, esto es lo que representa la cabeza en general. Nuestra cabeza tiene como finalidad emular el modelo metafísico de la cabeza superior, que es Keter, lo cual constituye el aspecto principal de Keter o Arij Anpin. Arij Anpin es el gran rostro, que también es llamado cerebro supremo. Ese aspecto es cuidar de todo lo que está debajo de nuestra mirada, tal y como Dios cuida todo lo que es su creación. Otro aspecto importante de Keter es que nuestro pensamiento debe imitar sus pensamientos. Esto se refiere a Jogma, sabiduría, que es llamado pensamiento de Keter. Es decir, que Jogma contiene la configuración de la bondad porque en ella no hay ningún rastro de negatividad. Por lo tanto, los pensamientos que emanan de ella son 100% positivos. Voy a hacer un paréntesis. Armando, ¿me recuerdas, por favor, cuando terminemos el estudio platicar sobre los 72 nombres de Dios? Sí, reverendo. Para que no se me pase. Gracias. Durante la vida quedamos marcados por decepciones, por traumas y por dolores. Todo esto condiciona nuestro pensamiento. Así que tratamos a los otros y a nosotros mismos, disculpen que lo repita, de acuerdo a las referencias de nuestro pasado. Esto ocasiona que el pensamiento de Keter no tenga presencia en nosotros. Por lo tanto, no llegan las ideas altruistas ni enriquecedoras. Todo ese positivismo de Keter pues se obstruye con nuestros programas. El miedo al fracaso nos llena de negatividad. Entre los intelectos y las emociones está el filtro de los 5 sentidos, que impiden la conexión entre ambos mundos. Estos filtros son reactivos, por lo cual siempre debemos dudar de lo que ellos nos proyectan. Y ellos, para evitar que hagamos esto,
son los que se encargan de incitar que dudemos de Dios. Despertar a Keter requiere creer en la inocencia y la bondad de todo y de todos. Bueno, dice, en otro aspecto, debemos abandonar la frente de dureza para reemplazarla por la frente de benevolencia. En nuestro rostro se dibujan las facciones de dureza con la que concebimos la vida. En nuestra cara está estructurado el árbol de la vida. Por lo tanto, la frente representa Atika, Keter, que significa transmisor. Este concepto de Atika tiene que ver con algo muy elevado de Keter. Se maneja por ahí que en Keter hay 3 cabezas y algunas de ellas son inconcebibles para nosotros. Por ejemplo, en el Sefer Yetzirah se habla del anciano más anciano. Todo esto es simbólico y se refiere a la cabeza más elevada de Keter. Bueno, es así como lo que se marca en la frente transmite vibración a todo el cuerpo y a lo que nos rodea. Por eso nuestro rostro debe irradiar luz para transmitir nuestra santidad. Esto también me recuerda de los últimos versículos donde Moshe baja con su rostro lleno de luz, ¿recuerdan? Y él no se da cuenta, pero los demás le tienen miedo, le tienen temor por la irradiación que está presentando su rostro. Pero él viene con su Keter ya bien desarrollado, con todo el árbol de la vida del rostro bien desarrollado, cuando baja del Sinaí. También los oídos deben inclinarse y prestarse solo para escuchar cosas buenas, sobre todo cuando se trata de escuchar algo negativo sobre otra persona. Tampoco los gritos son aceptados porque en ello hay violencia y frustración. Los sonidos que emitimos son vibración de alta o baja frecuencia. Como en Keter solo hay bondad y esto es altísima vibración porque él es el nivel más alto. Entonces, lo que llega a oídos de Keter es lo que logra subir hasta estas altas esferas, que solo pueden ser sonidos armónicos, amorosos y armoniosos. Las oraciones y los sonidos positivos están confeccionados para ser escuchados por los oídos de Keter. Esto es algo muy importante. Tiene el nombre déjame ver si recuerdo, bueno, se me escapa. Los oídos de Keter que son Binah, por lo cual es conveniente que cuando iniciemos nuestras bendiciones u oraciones pongamos la intención de ser escuchados en Arij Ampin, que es Keter, el gran rostro. Bueno, estoy tratando de recordar la palabra que se usa para esto de las oraciones y bendiciones. Bueno, bendiciones es verajá. Tal y como sucedió al pueblo hebreo que construyó el becerro de oro, lo que nos falta es la fuerza que proviene del deseo. Moisés representa el máximo deseo al que un ser humano puede aspirar. Y el pueblo cayó en el absurdo de querer sustituirlo por una estatua inerte que no le podía aportar absolutamente ningún esfuerzo personal. Esta porción busca que evaluemos la calidad de deseo que tenemos. Y una buena manera de evaluarnos es desde lo material. Si en realidad tuviéramos el deseo de tener una mansión, la tendríamos. El Zohar nos enseña que en donde hay un deseo auténtico, hay luz que lo satisface.
hay mucha diferencia entre el pensamiento del deseo y el deseo real. En el pensamiento del deseo no hay ni fuerza ni movimiento, por la sencilla razón de que no es una vasija. Esto, bueno, ahorita voy a hacer una aclaración. El pensamiento del deseo está motivado por la idolatría. El deseo idólatra es el pensamiento que proviene de la percepción externa de querer lo que otros tienen, lo que la sociedad considera que es abundancia, o de querer tener lo que nuestro ego apunta con su dedo, haciéndonos creer que eso mide nuestro éxito y nuestra dicha y nuestra felicidad. Miren, aquí hay un comentario muy importante. Hay un autor de psicología que en realidad es un teósofo, un iniciado, hace una diferencia muy importante en lo que es un deseo y lo que es un anhelo. Él dice que los anhelos es todo aquello que proviene de nuestro interior. Por ejemplo, anhelar paz interior, anhelar amor, anhelar sabiduría, anhelar luz. Esos son los verdaderos deseos que nos van a realizar el acercamiento con Hashem, con el Creador, con la luz. Y esos anhelos debemos realizarnos, porque si no, vamos a quedar incompletos o frustrados. En cambio, los deseos, dice este autor, provienen de fuentes externas, por motivaciones externas. Quiero tener un carro último modelo porque el vecino ya se compró uno. Quiero tener una casa más grande porque el vecino construyó una casa más grande, etcétera. Pero dice, continúa, estos deseos provenientes del exterior son agujeros, hoyos sin fondo. Los satisfacemos y enseguida estamos deseando más. Estos no nos llevan a acercarnos a la luz ni al Creador. Los anhelos sí. Entonces dice, en cambio el deseo verdadero o los anhelos siempre tienen un matiz espiritual, consciente o inconscientemente, porque nuestra alma está conectada con él. Provienen de nuestro interior. Solo tenemos en nuestra vida lo que nuestra alma permite que tengamos. Entonces, ¿cómo hacer para tener más deseo o anhelo? Es simple, el alma es un pedazo del Creador y lo que él siempre quiere es el bien del otro o de los otros y no el de sí mismo. Así que si en cada pensamiento de deseo conectamos el alma con ello, entonces esto se vuelve vasija y todo el sistema se pone en movimiento para concretizarse. Hasta aquí llega el material. Si hay comentarios. Esta última parte es muy importante. Distinguir entre los verdaderos deseos, o sea, los anhelos, y los deseos falsos, que son los que son hoyos sin fondo y que en lugar de acercarnos al Creador y a la luz, nos alejan de ella. Sí, Ana. Sí, gracias. Me parece que esto de los deseos y los anhelos, como tú decías, es una parte bien importantísima, porque sobre todo yo lo miro muchísimo aquí en el tipo de sociedad que tenemos. Y no es que, o sea, no estoy juzgando, simplemente estoy observando. Es algo así como las personas, o sea, lo observo más en mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, los lunes las pláticas son de que en el fin de semana
ah, fueron de compras y compraron esto, lo otro, que esto ya no me gusta, o sea, bien superficial. Sí, 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 correcto. Es superficial y por ejemplo esta semana que viene, que es la semana que aquí le llaman el March Break, que todos los estudiantes están yéndose a vacaciones por una semana. Entonces el otro lunes va a ser la plática de a dónde fueron, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Entonces es algo así como que hemos perdido. El rumbo, Sí, de lo que es verdaderamente importante. Y en así ese es. sentido quiero felicitar a nuestro colega, el hermano, el Ujú. respetable hermano Armando. Armando se llama. Sí, Armando, sí. Sí, porque eso que se pone él a observarse a sí mismo y lo que nos compartió acerca de lo del teléfono, aquí es una cosa que los niños de 7, 8 años andan, o sea, los teléfonos celulares, las tabletas, Sí, todo, o sea, ya con la idolatría a todo lo que da ajá, de la materialidad. exactamente, exactamente. Ujú. Y como que no hay, no se cultiva ese aspecto de ir hacia el interior. Ajá, claro, claro. Y algo así como que hay un sentido también de que todo se merece, de que am, un sentido en inglés se diría entitlement. Sí, eso es, de que todos se lo merecen y no hay paciencia, muchas cosas de ese tipo. Entonces, es, ahora que estuve en México, fue bien refrescante Ujú. estar en otro tipo de ambiente. Sí, sí, diferente, ¿verdad? De alguna manera. Sí, completamente, de más ir hacia adentro Ajá, y no solamente estar ofuscado por, es importante pagar las cuentas y todo eso, pero ah, no es lo no es el principal. objetivo de la Sí, vida. así es, así es. Por las Solamente, apariencias, sí. exactamente. Muchas Sí, gracias. mira, Ana, tu comentario es muy valioso, muy importante. Yo hace tiempo que he estado observando, y seguramente ustedes también, que estas nuevas generaciones están metiéndose en una encrucijada de valores, porque precisamente se están alejando de las cuestiones importantes. Y yo digo, ¿en qué va a parar esto? Va a tener que haber un punto de inflexión en que el universo, el cosmos, la divinidad haga algo para poderlo centrar, porque regresar a esos valores internos o celestiales, porque así como van las cosas, no se le ve mucho por dónde la humanidad, la nueva humanidad, o sea, las nuevas generaciones, pues vayan a tener esos principios elevados. Yo creo que va a llegar un momento en que ocurra algo, que los haga retornar a su interior, a su interiorización. Sí, efectivamente. Perdón que vuelvo a levantar la mano, Sí, pero adelante, sí, Ana. yo pienso que algo que está empezando a suceder aquí y que lo veo bien fuerte es que el aspecto económico está cambiando tremendamente. ¿En qué Ujú. sentido está cambiando? En el plazo de los pasados 5 años ha sido el porcentaje de incremento en el costo de la vida es realmente avasallador, Sí, diría, sí, en el sí. sentido negativo.
Desproporcionado, sí. Totalmente, al Ujú. punto que aquí en Ottawa, en todo Canadá, de hecho, han prohibido de que personas que no viven en Canadá y que no son ciudadanos canadienses compren casas, Oh, porque en los pasados 5 años el costo de la vivienda se ha disparado tremendamente y entonces toda esta juventud, ahora muchos de ellos o tienen que estar viviendo juntos o tienen que quedarse viviendo con sus familias originales. ujú. Y esto, quiérase o no, está, está afectándolos en Sí, el aspecto del orgullo. O sea, sí, sí. ya no es como antes que, tengo mi apartamento aquí y allá. Ajá, Entonces ahora como que, sí. Sí, 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 los confina a la familia. ujú, Mira, aquí también se vive eso, Ana, se están viviendo tiempos así, muy marcado la sobrecarga económica, ¿sí? Mm, bueno, quería comentar algo que me comentaba mi hijo, pero antes, para que no se me pase, esa situación, como lo del becerro de oro, puede traer un aspecto negativo, pero también un aspecto positivo. Como dices tú, les está pegando en el orgullo, en su libertad, pero tal vez los esté forzando a, a enraizar un poco más sus valores familiares, a enraizarse un poco más con las cuestiones familiares, porque la juventud no quiere saber nada de la familia, quieren ser ellos ya libres y con nuevas perspectivas, pero no llevan los valores familiares. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona esto, porque sí se está dando en todas partes. Mi hijo tiene 19 años y me dice, ya van 2, 3 veces que me dice que va a estar bien complicado en el futuro, porque está viendo, por ejemplo, la cantidad de desempleos que se vienen con el reemplazo de la tecnología. Ahorita ya casi todo lo hace la tecnología. Ya ven que, por ejemplo, están los Ubers de Tesla que se manejan solos, que conducen solos, este, los transportes que también se controlan desde la oficina. Todo apunta a que va a haber muchísimo desempleo. Y entonces él mismo me dice que necesita hacer algo, prepararse para esos tiempos que vienen. Y bueno, afortunadamente lo está viendo con positivismo en ese sentido, ¿no? De que se da cuenta que se tiene que preparar. No, Y esto lo lleva al hecho de que pues le está echando más ganas a su estudio, a su carrera, porque antes no le daba tanta importancia y ahora sí la está atendiendo. Es lo que quería comentar. Sí, Francisco. Gracias. Esto que acabas de comentar de Tulio, de tu hijo, eh, me viene a la mente también que ese es un gran becerro de oro por el que tiene que pasar la humanidad. Efectivamente. Y definitivamente que va a ser muy difícil, pero yo considero que la meta, cuando menos si no es la misma, hay una como una pista, digamos, Ajá. en los países más desarrollados. Por ejemplo, al menos de lo que yo me he dado cuenta a través de la información, de las noticias que llegan, de los detalles que he escuchado, en países, por ejemplo, como Suiza, Holanda, que dentro de lo que es el primer mundo, yo creo que es lo que están más arriba. Ujú. Sí, sí. Entonces, creo que era en particular sobre Suiza que escuché yo este comentario, porque tengo la idea esa de que
muchas cosas están automatizadas. Sí. Se genera riqueza con la tecnología, pero esa riqueza que se genera se reparte en toda la población. Oh, Desde el momento en que nace alguien en Suiza, por ejemplo, ya tiene seguro de vida, tiene seguro de salud, tiene una asignación que podría, lo que aquí llamamos pensión, ujú. no sé cómo lo llaman allá, pero desde que nace ya no tiene que preocuparse de nada. Oh, Puede tener una vida tranquila. Claro, si quiere ser millonario y todo eso, pues ya tiene que trabajar, ¿no? claro, Pero claro. para llevar una vida tranquila, estable, Tiene, como aquí hacemos de sobrevivir a nivel medio, ajá, allá ya no lo tienen que hacer. Puede pasarse toda la vida sin trabajar, nomás pues haciendo lo que le gusta, divirtiéndose, etcétera, cosas así. Pero ya tienen asegurado toda su vida, lo porque la básico. riqueza que se genera con la tecnología se reparte entre todos, Sí, como que fíjate, en su constitución ya tienen todo eso garantizado. Entonces aquí en México el problema está empezando, allá como que ya lo resolvieron. exactamente. Dicen que están 50 años más adelantados que nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, en el resto del mundo va a pasar por ese problema y lo van a tener que resolver de alguna manera. Sí, de hecho, Perdón, sí, y creo que esa es una pista de cómo llegar a, ok, efectivamente. una fábrica tiene 100 trabajadores, voy a poner robots, ya no voy a ocupar a ninguno de esos trabajadores, pero la fábrica con los 100 robots sigue generando muchas ganancias. Ah, bueno, pues Es para todos. esas ganancias, o supongo que la mitad, diga el dueño, la mitad para mí, y la otra mitad la voy a repartir entre esos 100 trabajadores que sustituí. Es más o menos la solución que están poniendo allá en Es esos maravilloso, ¿eh? países que van a la cabeza. Es maravilloso. Y yo Así, creo que definitivamente cosas como estas, van a tener que empezar a hacer, lo van a tener que hacer. sí, los demás países. O sea que van a tener que resolver estas situaciones, esta crisis global que Claro, viene, las van a tener que resolver con situaciones de ese tipo. O sea, ya no van a ser individual, ¿no? Que cada ¿no? quien se mortifique por Uh-huh. salvar su mundo y su vida, sino que los países, los gobiernos, de una manera colectiva. Muy interesante, Francisco. Sí, y va a suceder como dice ahí, aparentemente el becerro de oro fue un retroceso, pero cuando pasa en esa etapa es Ajá. un avance ya para la humanidad. Sí, sí. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Y, Aida, oye, pues, gracias, Francisco. Oye, se lo voy a comentar a Tulio porque anda sí, mortificado. Que no se nomás que mortifique dile que a tanto. lo mejor no vamos a ver eso nosotros aquí unas 2, 3 generaciones. Ajá. Pero Pero algo le pueda tocar a yo él. sí estoy optimista de que para allá va Sí, sí, sí. el Es que si desarrollo ya de la empezó, tecnología, porque la era de Acuario es la edad de oro por todo eso. claro. Y es que si ya empezó en alguna parte, a los Sí, demás no les va a quedar otra más que seguir el tienen que ejemplo. seguirlo, porque si no, imagínate que esté la mayoría de la clase trabajadora desempleada. Se va a generar revoluciones y movimientos sociales y todo eso. Claro, claro. Ya va a ir muy desacorde eso con la era, con la Exacto, tónica de la era. así es. Gracias, Francisco. Sí, Aida, disculpa. ¿No te escuchamos, Aida? Perdón, es que se me olvida, quito el micrófono porque ladra el perro. Sí. Quería agregar de este país que están bien avanzados. Ahora en el COVID, el presidente dijo que no iban a usar cubrebocas. No salió en la noticia, yo sé por un doctor que se dedica a esto, es otra historia, pero ellos es el
único país que no usó cubrebocas y le dijeron a la gente que era opcional si querían o no vacunarse y tuvieron mínimos de contagios. Y Sí, sí, siguieron, sí. y aparte no se fueron al confinamiento, o sea, siguieron su vida normal y es de admirarse. Es que son Eran gobiernos, sí, sí, muchas gracias. Son gobiernos con una alta visión de todo tipo, de humanitario, económico, de todo tipo. Entonces, sí, sí me enteré de eso, que ellos no hicieron caso a las indicaciones de la OMS, Así es, porque se daban cuenta de que era manipuleo, que era control. sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Es que así como tú dices, tiene que haber un cambio de mentalidad en los gobernantes también. Así es. De hecho, les comento, astrológicamente, ahorita ha habido muchas revoluciones con Plutón en Capricornio, muchas revoluciones de índole de gobiernos, pero Plutón está por entrar a Acuario y ahí es donde se va a empezar a manifestar este tipo de situaciones. Está a unos cuantos grados de entrar a Acuario. ¿Alguien levantó la mano? No, Pero entonces esas transformaciones tienen que ver con el tema de cambio de ideas, de paradigmas, ¿no? perfecto, sí, así es. Claro. Ya no son tanto las estructuras, sino las ideas. Sí, es que, por ejemplo, cada vez van a ir llegando, incluso lo comentaba el maestro Estrada, el maestro de la Ferrier, cada vez van a ir llegando a los países gobernantes con valores muy desarrollados, con valores espirituales, y que entonces van a hacer este tipo de acciones por sus países, por su gente, por el pueblo. En ese Y sí, sentido, platíquenme de Obrador, porque yo no le veo, ¿mande? ¿Cómo dice? yo no le veo a Obrador, pues la parte espiritual. Sí, no, pues Pero es que la parte todavía, social está aquí muy no nos llega fuerte con López todavía. Obrador. Mande. Aquí La no nos parte llega social. todavía eso, pero va a llegar. En esta era tiene que darse esas transformaciones. Sí. Un detalle que me acabo de acordar, Sí. de allá de mis años 80. Todos sabemos que la enseñanza de la astrología en la GFU se nutrió de los libros de los Rosacruces. Ujú. Yo me acuerdo cuando andaba empezando a aprender astrología, me inscribí en la Asociación de los Rosacruces. Oh. Tuve un tiempo ahí. Entonces, ellos comentaban eh, que lo del inicio de una era más o menos relativo. Bueno, en concreto, que en estos tiempos ahorita estamos en el apocalipsis. Ujú. No es exactamente igual a como lo vio San Juan, pero es el apocalipsis ahorita. Porque dicen, de la era de Piscis a la era de Acuario no vamos a cambiar de un día para otro, Así es. sino que es gradual. Ujú. Entonces, dicen que el cambio concreto comenzó en 1948, pero que ahí empezó a entrar la era poco a poquito, hasta que ya llegué al 100%, y al mismo tiempo empezó a bajar, La ¿no? de De la Piscis. perspectiva. La era de Piscis empezó a bajar, y que es un grado para que entre a la mitad de las dos, ¿no? A ver si no me Sí. veo bien. Ajá. Un grado para acá, para que entre a la mitad, y otro grado para que termine de salir Piscis Así es. y ya sea la era de Acuario pura. Ajá. Y si mal no recuerdo, creo que un grado son 72 años, ¿no? 72, sí. Entonces, de 1948, 72 años son 2020. De hecho, acabamos de empezar el segundo grado. Sí, acabamos de empezar el segundo grado, Sí. pero Piscis no ha salido todavía. Le ¿No? falta otro grado también a Piscis para entrar. Ajá. Ahora, no son fechas, como les digo, no son fechas exactas. Eh, Son relativas, como puede Ajá. ser
menos del 2020, puede ser más del 2020, es nomás una referencia. Ahora el grado que falta de 2020 más 72, hasta después del 2092, estaría la era de Acuario pura. Exacto. Sí, sí, Ahorita y el Apocalipsis es la mezcla de las dos eras en las que estamos ahorita. sí es. Por eso se Sí. ven cosas tan extremas y eso acá. Y todo está revuelto, las dos eras están revueltas. Sí, sí, Y es que son muy, los cambios no se dan así de no se una, dan, son graduales. se ocupan años. Ni una termina de una, ni la otra empieza de una. Ahorita vemos cosas muy extremas porque están las dos eras muy mezcladas. Ajá. Y las dos eras tienen características muy opuestas, Piscis y Sí, Acuario, sí, como que son los dos signos más opuestos del zodiaco. particularmente, por eso es que seguimos viendo gobiernos de ese tipo, Sí, sí, anarquistas, imperialistas, etcétera, de mucho tipo, sí. que ya no, que ya la humanidad no los ocupa, pero todavía están, pero gradualmente se van a ir cambiando. Y ya hay unos que tienen chispas, como eso de Suiza que les comento. Así es, Pero cuando sea la era de Acuario puro va a ser hasta después del 2092. así es. Y además, después del 2092, las cosas, como tú dices, van a irse asentando ya con una sola era en la atmósfera, pero se van a ir asentando poco a poco. Poco a poco. Allá la era en concreto va a ser 2100, 2200 o más, yo creo. Sí, sí, sí. Ya ven, la edad media, que es la que caracteriza a Piscis, pues fue alrededor del año 1000, casi a la mitad de la era. Así Entonces, es, son cambios que implican, como tú dices, muchos años. No muchos son años. cambios Ahora, rápidos. pudiéramos creer que no nos va a tocar eso, pero les tengo buenas noticias, sí nos va a tocar. Cuando volvamos, vamos a volver a esa luz. Sí, digo yo, ay, qué Entonces, suave, voy a volver a nacer. claro, Cuando ya claro. todo esté listo. Entonces, hay que aportar ahorita lo que podamos, porque cuando volvamos lo vamos a recibir. Exactamente. Entonces, hay que echarle ganas. Gracias, Francisco. Armando, levantó la mano. Simplemente quería comentar, perdón, el principio de la ley universal que habla de la vibración y no desde una perspectiva de bueno o malo, sino de alta o baja vibración. La tecnología super acuariano que tenemos, de Internet, es lo más acuariano que conozco, es innegable la influencia de la era, a pesar de que, como bien dicen, apenas está como que estos tiempos están como que campechaneados, ¿no? Ujú. Pero ya la gente está poco a poco despertando, a pesar de tanta esclavitud con los celulares, por ejemplo. Retomo el ejemplo ese. Hay gente que está generando buenos contenidos en Internet y que usan estas herramientas para generar buenos contenidos, que lo usan para una cuestión didáctica, pedagógica, que es una de las cuestiones que la institución promueve. Entonces, sí hay que cuidar cómo lo consumimos y qué consumimos y qué tipo de contenidos generamos y compartimos para generar una vibración que nos permita, como decía la Paracha del estudio, anhelos positivos, por decirlo de una manera. Porque desear no es malo. Se puede desear, por ejemplo, ser feliz, o se puede desear, se puede desear ser buena persona, desear ser más espiritual que material. Sí. En fin, todo depende de dónde pongas tú la vibración. Yo de pronto cuando trabajo, muchas veces estamos trabajando, estamos tocando y toda la gente está en el celular. Y hace poco se me salió y les dije, bueno, un saludo a todos los que no están en su celular. Y yo me frené luego porque digo yo, porque se me salió. Ujú. Un saludo a todos aquellos que no están en su celular. Y algunos así como que voltearon, ¿no? Como que, no sé si se enojaron, me parece. Entonces,
fue cuando me acordé del Maestro Jesús, ese gran cabalista, que dijo, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, da y se os dará. Entonces, es una gran prueba, ese espejo que tenemos ahí, ese gimnasio espiritual que tenemos cada vez que salimos a la calle y vemos cosas que no nos gustan, que nos chocan. Son cosas como dicen, no, creo que la psicología moderna, de que lo que te choca, te checa. Ujú. Y bueno, ahí está, y esas pruebas son muy importantes y necesarias, pienso, porque, porque ahí está nuestro avance espiritual, ahí está, ¿no? En nuestra convivencia con nuestros semejantes. Entonces, para terminar ya el comentario, perdón, es que me acabo de comer una galleta porque voy a ir a tocar. Entonces, me gusta mucho lo que dice la liturgia de los domingos del ceremonial cósmico, ¿no? De que todos sus hijos alcanzarán sus pies por alejados que anduviesen. Y eso como que me regresa el alma, ¿no? Al cuerpo. Y vuelvo a decir, no tengo remedio, tenemos remedio, pero cada quien está pasando las pruebas que necesita pasar, las experiencias que tienen que pasar para el día de mañana, no sé si en esta o en la otra, pero vamos a llegar a esa fuente creadora, a la luz de la divinidad. Entonces, esto va más para mí, ¿no? De que, bueno, no hay que ser tan criticón, no hay que andar juzgando, no hay que andar condenando tanto, más bien como dice el reverendo Ana, ¿no? Más bien es un proceso de autoobservación y de sí tratarte, tratarte bien, ¿no? No autoflagelarnos tanto. Ujú. Gracias. Muy bien, Armando, muchas gracias. Miren, para los que no lo han escuchado, esta era del Aquarius está anunciada como una era de luz desde hace muchos milenios por los antiguos sabios. Está anunciada así desde muchos tiempos muy remotos, la edad de oro, la edad de luz, donde va a haber un gran resurgimiento científico, tecnológico, de sabiduría y de espiritualidad. Todo esto de las ciencias ocultas va a tener un gran florecimiento y ya lo estamos viviendo. Aunque llevamos un grado, que vamos empezando el segundo grado de la era apenas, hay avances tecnológicos increíbles por todos lados y lo que viene, muchísimo más. Por otro lado, todos somos testigos de que cada vez están naciendo niños, sí, niños con una capacidad increíble. Ya nacen sabiendo más que uno de los aparatos tecnológicos. Hay niños de 10, 12 años que ya tienen licenciaturas, maestrías y que van a hacer doctorado. Esto es porque el sistema, la divinidad, sabe que tienen que venir esos nuevos seres ya más despiertos a continuar con este inicio de la era del Acuario. Entonces vienen muchas sorpresas, no hay que desanimarnos porque les digo, lo poco que o lo mucho o lo poco que contribuyamos, lo vamos a recibir cuando regresemos, porque de que regresamos, regresamos. Bueno, sí, Aida, un último comentario ya porque estamos en el tiempo. Y, perdón, nomás tengo una pregunta. Sí. ¿En esta era hay el hundimiento del continente europeo o no? ¿O no se puede hablar de eso? Sí se puede hablar del hundimiento, dice. Sí, del continente. Ah, sí se puede hablar, pero no lo sabemos. Un servidor no lo sabe. Se maneja la versión de que los continentes van a volver a unirse como antes, pero yo hasta ahí le puedo comentar, no sé si alguien tenga más información al respecto. Francisco levantó la mano. Sí, un comentario rápido. Ahorita que estás diciendo que sí vamos a volver.
Ajá, Yo me acuerdo, yo conviví mucho con el maestro Marcelli, ajá. José Marcelli. Y en una ocasión le pregunté, maestro, yo no quiero ningún grado, no ambiciono ninguna cruz ni nada. Únicamente quiero, le digo yo, acordarme cuando vuelvan a hacer de lo que ya vivió aquí ahorita. Y se me queda muy serio viendo el maestro y me dice, yo también. Sí, efectivamente. Entonces, imagínate. Todos queremos eso. Ya Sí, quieren la tarea hecha. efectivamente. Digo que, Voy a tratar de investigar más al respecto. Se lo debo porque no es una pregunta ordinaria y no merece una respuesta ordinaria tampoco. Tengo entendido Entonces, que ocurre cada mitad de ciclo, cada 12,000 y tantos de años. Entonces no sé, pero tenía sí, entendido, pero está bien. sí hay algunos datos, alguna información acerca de épocas antiguas, que ha vivido la humanidad y de posibilidades, ¿no? Que vengan en el futuro, pero déjeme checar a ver si encuentro algo, ¿cómo se llama? En lo que podamos confiar, ¿sí? Sí, Una gracias. información que podamos confiar. Respecto a ese comentario, pues no sería nada del otro mundo que se hundiera. No va a ser la primera vez que un continente desaparece en este planeta. En el mismo país, México, desde la península de Baja California, científicamente comprobado que cada vez se separa más, se está desprendiendo. Eso es lo que hasta donde yo tengo entendido. Yo no sé si la fecha exacta, ¿no? Ujú. Pero si pasa, Sí, si sí, llega a pasar, no va a ser la primera vez que un continente desaparece bajo sí, las aguas, porque el planeta se está moviendo, hay volcanes, y sí. esos movimientos hacen que el agua suba y baje, y con estos cambios climáticos que hay, pues el agua está subiendo. Y de hecho, sí, gracias. Y de hecho, son movimientos naturales, digamos naturales para la perspectiva filosófica o esotérica, porque son parte de los procesos. En una época les toca estar a la luz del día a los continentes, en otras épocas muy diferentes les toca estar ocultos. Así como, por ejemplo, los chakras del planeta en una era están en un continente y luego se trasladan en otra era a otro continente. Bueno, son muchas cosas que pueden suceder. Ana había levantado la mano antes, Francisco. Sí, muy rapidito porque no quiero tomarles mucho tiempo. La pregunta que hizo Aida, Ujú, hay un material que se llama material de Ra, así se llama RA, y en este material explican de que, bueno, ha sucedido con varios continentes, pero para lo del futuro, lo que explican es acerca de cambio, lo que tú decías, Pedro, los ujú. cambios que se dan debido al movimiento de las placas de la Tierra. Pero también mencionaban el aspecto del ser humano manejando, no exactamente una repetición de Atlántida, manejando la energía de los cristales, Ujú. pero sí que estaba en el mundo de las posibilidades. No he Ok. avanzado mucho en el material, apenas le terminé de leer el primer libro, Ujú, pero sí manejan, hablan bastante acerca de eso. No exactamente Europa, sino ujú. como tú lo planteabas y como decía el hermano mayor, el movimiento de placas, Sí, sí, el perfecto. movimiento de los continentes. Muy bien, gracias, Ana. Francisco, se puso bueno el asunto. hoy me tocó acordarme de puros chistes. A ver, Francisco. Con respecto a eso de los movimientos de las placas, y sí es cierto, están en constante movimiento. Y ahorita mucho más
por eso tantos terremotos y tsunamis, ¿no? Ajá, sí. Para que me entienda Ana el chiste, Navolato bueno, era un pueblo desde hace unos años, ya es categoría de ciudad cerca de aquí de Culiacán. Entonces había un señor que decía, si se acaba el mundo, yo me voy a Navolato. Correcto. Entonces, no me acuerdo ya ni dónde ni cómo vi la teoría de que ese movimiento de placas, ya ves lo que se denomina Pangea, era antes cuando todas estaban juntas y que Así es. supuestamente van a volverse a mover otra vez tendiendo Ujú. nuevamente hacia Pangea y que de México en concreto iba a quedar, todo iba a estar hundido. Claro, no en este mismo lugar, no porque se van a mover las placas, van a estar en otro lugar del planeta, pero todo el planeta se iba a hundir y únicamente va a quedar la zona del centro de aquí de Sinaloa, lo que es Culiacán, el municipio de Culiacán, Navolato y todo eso. Digo, mira, el chistoso aquel tenía razón, Qué alivio. se van a mover las placas y pues hay que irnos a Navolato porque el resto del país se va a hundir. Aquí lo esperamos, compañero. Sí. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Miren, está buenísimo el tema, la verdad, pero ya se nos agotó el tiempo. Y eso que empezamos al inicio con el estudio, ¿eh? Menos mal. Yo creo que vamos a terminar ya, Ana, todos. Armando, nos comunicamos por WhatsApp el pendiente que hay. ¿Te parece bien? ¿Ya no está Armando? Bueno, yo me Sí, comunico. bro. ¿Mande? Sí, 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 ok. sí, claro que sí. Sí, nos Perdón, estoy comunicamos listando. porque el tiempo ya se nos consumió ahorita, pero creo que bastante bien aprovechado, ¿eh? Muy nutrido todo, ¿eh? Muy nutrido, muy rico. Entonces, muchas gracias por sus aportaciones, comentarios, por su asistencia. Que estén muy bien, que tengan buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Realmente, gracias a todos. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye. Reverendo, ¿cuándo le parece prudente hablar? Mande.